¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Estamos nuevamente aquí en un episodio más de este podcast Perspectiva, una mirada diferente. Y hemos visto en los episodios anteriores sobre las pruebas, tribulaciones o el tribulum, ¿se acuerdan? Y cómo esas situaciones donde parece que todo va mal, Dios lo utiliza para nuestro bien. Pero hoy queremos contar un testimonio, lo podrán ver. Aquí está a nuestro lado un gran amigo que lo conocí hace años atrás y quiero darle la bienvenida. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar con ustedes en este podcast Perspectivas, así que gracias por la invitación. Ahí estamos y gracias por acompañarnos a este tiempo y hoy charlaremos un poquito sobre precisamente lo que venimos hablando. Así que pues entrando a lo que queremos, me gustaría preguntarte, Ale, que tú nos puedas contar un poco dónde naciste, cómo fue tu infancia, tu juventud. Bueno, nací en la ciudad de Buenos Aires, en Almagro, ahí pleno Buenos Aires, pero la realidad es que a los pocos días, a las 3 semanas de vida, mi familia se muda para San Miguel del Monte. Tengo que quizás arrancar un poquito antes. Mi bisabuelo fue el primer cristiano en la familia, pero vengo de una familia de abuelos cristianos, y bueno, padres cristianos que, como digo, al mes de vida se mudan a San Miguel del Monte porque nacía en esa época el Ministerio de Palabra de Vida recién comenzaba, así que nací en Buenos Aires, pero me crié en San Miguel del Monte en realidad. Ok, y ese lugar entonces donde empezaste tu niñez y tu juventud, ¿para ti ha influido en tu vida? ¿Ha sido importante? Sí, muchísimo. En primer lugar, porque su lugar, San Miguel del Monte, es un lugar hermoso, enfrente de la laguna, un lugar que a nivel naturaleza es precioso, pero más que eso, fue un privilegio para mí como niño y como adolescente ser testigo de lo que Dios hacía en ese lugar. Porque cuando mis padres se mudan y se unen al Ministerio de Palabra de Vida, ese lugar era un campo vacío y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en lo que es hoy, un ministerio muy grande, y fui privilegiado en el sentido de ser testigo de ese lugar, como digo, como niño, adolescente y joven. Ver los campamentos de verano que vos conocés, ver las conferencias, ver a miles de personas que pasaban por ese lugar, quizás llegando de una manera, pero saliendo de otra completamente diferente. Así que eso fue una tremenda influencia, no solamente en mi familia como familia cristiana, sino también en el lugar donde tuve el privilegio de criarme, totalmente. Si en algún momento tú que eres de otro país, quizás vienes a Argentina, sería muy, muy bueno que puedas ir a este lugar, San Miguel del Monte. Realmente ahí fue donde lo conocí a él en el año 2001. Estudiamos juntos, bueno, él un poquito antes, pero sí es un lugar muy, muy hermoso y que indudablemente ha sido de impacto no solamente a nuestras vidas, sino a muchas vidas. Y ahí preguntándote, Ale, ¿quiénes han sido para ti personas fundamentales que han influido en tu vida, en tu crecimiento? Bueno, es una muy buena pregunta y tengo el privilegio también de tener muchas personas que fueron de gran influencia en mi vida. Y empiezo por mi familia, mis padres, un papá y una mamá que aman a Dios y que siempre buscaron servir a Dios. No tengo memoria de un momento en la historia de mi familia donde mi familia no esté sirviendo a Dios. Así que mis padres quizás son la primera línea en cuanto a esto de la influencia que uno ha recibido. Mis abuelos también, pero bueno, fuera de mi familia, el hombre que comenzó Palabra de Vida, José Jordán, también él fue una gran influencia en mi vida. Y después, a través de los años, ministerialmente, por diferentes cosas, me relacioné con personas que se terminaron convirtiendo en consejeros o personas a las cuales uno buscaba cuando necesitaba una palabrita de consejo. Un gran privilegio fue en el Ministerio de la Traducción poder traducirle durante muchos años a Ryrie, el teólogo Charles Ryrie, que tiene la Biblia anotada y tantos libros, 3 doctorados.
y él era una persona que tenía como referencia en cuanto al estudio y en cuanto a la búsqueda del conocimiento de Dios. Pero principalmente mi familia, ¿no? Un entorno familiar que amaba a Dios, que buscaba servir a Dios y que me comunicó desde el primer momento esa misma búsqueda para que yo la adopte y la haga mía. Así que, sumado a eso, bueno, a la familia, amigos y compañeras de ministerio después cuando uno ya ingresó en el ministerio. Claro, y cuán importante es, como Ale nos está mencionando, la familia. Hoy en día se destruyen muchas familias y es muy importante pelear por nuestra familia, porque son nuestro primer referente, son los primeros que están ahí al pie de batalla en todas las circunstancias difíciles. Ahí están para ayudarnos, para protegernos, para ser de una buena influencia para nosotros. Así que te animo muchísimo a que pelees por tu familia, que es muy importante hoy en día en nuestras vidas. Ahí continuando, ¿nos podrías contar algún momento grato en tu vida que haya marcado ese momento a decisiones futuras? Por ejemplo, un momento para mí muy grato que lo vivimos juntos, que de hecho fue donde lo conocí mucho mejor. En el 2002 se formó un equipo de fútbol ahí en Palabra Vida, en el instituto, y nos tocó jugar juntos y nos fuimos para Cuba. 15 días estuvimos en Cuba jugando con la selección de Cuba, sub-23, supuestamente, porque los vimos y se veían como de 30. Y entonces fue un momento muy bueno, 15 días que me marcaron, que nos pudimos conocer mejor. Él juega o jugaba de delantero, no sé si ya colgó los botines, pero yo le daba los pases, yo jugaba de 8 y él era el 9, y ahí era como éramos un buen equipo. Pero para mí fue muy importante, me marcó mi vida para tomar decisiones hacia futuro, poder decir, estas cosas yo las quiero hacer para el bien mío, pero para el bien de más personas. Este es un ejemplo mío, no sé si quizás sea el mismo, o yo sé que tienes muchísimos, pero alguno que nos quieras compartir. Ese fue un gran recuerdo, es un viaje inolvidable, porque aparte, como todo equipo de fútbol, hay muchos amigos, ¿no?, en ese equipo de fútbol, y bueno, ir a Cuba y, como decía Oscar, jugar con la sub-23, que encima, no sé si te acordás que nos pusieron los partidos como a las 2 de la tarde, y nosotros acalorados apenas podíamos jugar el partido, pero perdimos el primero, empatamos el segundo y ganamos el tercero, si no me equivoco. Como a 45 grados, sí. Era más o menos a como estábamos. Sí, una locura. Pero en relación a eso, creo que algo que me marcó mucho, especialmente en la toma de decisiones, como decías vos, fueron los viajes misioneros. No tengo recuerdo concreto de cuál fue mi primer viaje misionero, pero sí tengo varios viajes misioneros que me marcaron mucho. Por ejemplo, hace más de 10 años atrás fuimos con un grupo de 5, incluyendo mi hermano y mi hermana, a África. Fuimos a Kenia, Uganda, Nigeria y Sudáfrica, 6 semanas. Y ese fue un viaje que me marcó también. Desde todo punto de vista, ¿no? Desde lo ministerial, por la respuesta que tuvo, la gente que se acercó y estuvo en contacto con nosotros y nos escuchó, hasta descubrir un continente que uno leía o veía en la televisión, pero verlo a primera vista es increíble. Te podría contar un montón de historias de cosas que nos pasaron en ese viaje, incluyendo la convivencia entre cristianos y musulmanes, y algún momento en el cual nos cuidaron de una manera más especial porque había, no digo un gran peligro, pero un poco. Y creo que esos viajes misioneros como que te marcan, y cuando le tomás el gusto a lo que se siente servir a Dios tiempo completo, para decirlo de alguna manera, como por ejemplo en un viaje misionero, uno empieza a decir, quiero hacer esto el resto de mi vida. Servir a Dios es para mí el mayor de los privilegios que uno tiene. Y esos viajes misioneros te dan ese gustito de una semana, 10 días, 2 semanas, y después es como que buscas repetirlo porque
es incomparable lo que se siente viajar a otro lugar y estar desde la mañana hasta la noche predicando, discipulando o ayudando de alguna manera en un viaje misionero. Pero creo que el viaje a África, también un viaje que hicimos a la selva de Venezuela. Volamos a Caracas, de Caracas a un puerto que, si no me equivoco, es Puerto Ayacucho, y de ahí 10 horas por el río Orinoco hasta una comunidad indígena donde estuvimos 10 días atendiendo con un grupo de médicos y de enfermeros y de dentistas también, diferentes comunidades indígenas que venían a vernos porque sabían que estábamos ahí. Y eso te marca, te cambia, es un antes y un después ante la pregunta de qué quiero hacer con mi vida. Se toman decisiones de vida generalmente en esos viajes. Increíble, increíble. Ahora quizás, bueno, tú puedes estar ahí pensando, bueno, yo no soy misionero, yo no estoy ahí al tiempo completo como lo es Ale, pero tú puedes trabajar también donde tú estás ahora, donde estás ahí en el trabajo diario, que tienes que ir a trabajar, a la escuela, y que también ahí puedes tomar decisiones importantes, donde también puedas pensar quizás algún momento que ha marcado tu vida, ahí en el trabajo, en la escuela, algún momento con un familiar, y eso también te ayuda a ti poder pensar y decir, esto es lo que yo disfruto o lo que a mí me gustaría para seguir adelante, poder ser partícipe con ellos. Sí, a ver, a veces cuando uno cuenta estas historias hay personas que dicen, eso es para algunos, es para ciertas personas, y la realidad es que es para todos. La gran comisión en realidad es para todos. Y quizás hay algún hermano, alguna hermana, algún amigo que dice, pero yo trabajo y apenas tengo cierto tiempo por semana, pero todos somos misioneros. El mandato a hacer luz y a hacer sal y a llevar el evangelio en realidad es para todos. La gran comisión es para todos. Algunos lo podemos hacer tiempo completo y otros quizás en parte de su tiempo en la semana o fuera del horario laboral. Pero el cumplimiento de la gran comisión es para todos. Así es, así es. Perfecto. Ahora nos vamos hacia el otro lado, Ale. Ahora, si nos podrías compartir algún momento que no ha sido tan grato, que ha sido difícil y que quizás esa situación te llevó a unos límites donde pensaste, no puedo más. Está complicado y me está haciendo difícil seguir adelante. Bueno, es una buena pregunta y a ver... Habrá muchas. Claro, eso es lo que estaba a punto de decir. Quizás a veces en esto de servir a Dios y dedicarse a la obra, uno puede dar a pensar que todo siempre es bueno y fácil, ¿no? Y la realidad es que no. La obra tiene su desgaste inclusive y momentos en los que uno está cansado y débil y cuestiona ciertas cosas inclusive propias, ¿no? Pero quizás los momentos más difíciles de mi vida tuvieron que ver con, por ejemplo, estoy recordando ahora mi mamá y una enfermedad que ella transitó de 11 años. Yo tenía 17, 18 años, fue justamente antes de entrar al Instituto Bíblico. Mi mamá se enferma y estuvo 11 años, como digo, enferma. Y ahí, por ejemplo, lo que más me costaba no era solamente lo que me tocaba vivir a mí, sino también que yo tenía una hermana tengo una hermana que es 12 años menor y en esa época tenía 5, 6 años. Y son momentos en los que de repente se torna muy complejo la práctica de lo que uno había predicado en el sentido de que Dios es soberano, Dios está en control, pero ahora te toca vivirlo a vos. Más cuando es un ser querido, ¿no? Porque uno quizás enfrenta de una manera ciertas cosas cuando no es en el círculo inmediato, pero cuando una enfermedad, por ejemplo, toca a un papá, una mamá, un hermano, una hermana, ya es otra historia. Y sí, confieso que hubo momentos en los que cuestioné ciertas cosas, o le pregunté a Dios la típica pregunta ¿por qué? ¿O para qué? Momentos en los que me encerraba en mi cuarto con 17, 18 años a llorar y a preguntarle a Dios por qué nos hacía vivir esa experiencia
donde mi mamá estaba tan enferma y mi hermana tenía solo 6 años. No llegué a rebelarme del todo, digamos, no llegué a apartarme o cuestionar más de ciertos momentos esporádicos, pero confieso que sí tuve momentos donde uno le pone un signo de pregunta a Dios y decís, ¿por qué nosotros? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué yo? Si nosotros te amamos, si nosotros te servimos, no nos merecemos esto, ¿no? Y sí, fue difícil. Y es como, ¿se acuerdan cuando yo comencé este podcast mencionando sobre la moto? Qué difícil fue que en el momento que me la robaron. Ahora, la moto solamente es material, eso va y viene, pero creo que es más difícil cuando ya toca las circunstancias difíciles, la vida de alguien, la salud de alguien, la enfermedad de alguien, la muerte de alguien. Eso todavía es más difícil, porque lo material va y viene, pero estas circunstancias son más complicadas. Y quizás tú puedas estar ahí también luchando bajo una enfermedad, bajo algún problema con algún familiar en este mismo ejemplo, y preguntarte, Ale, ¿por qué ellos se pueden sentir de la misma manera? ¿En algún momento tú te sentiste en esta situación con tu mamá? ¿Te sentiste como que abandonado por Dios, que no te escuchaba? Como acabas de decir, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Mi hermana todavía necesita de su madre. ¿Sentiste esta situación de parte de Dios? Sí, porque uno es de carne y hueso, digamos. Uno es humano y tiene momentos de gran debilidad. Cuando uno va a la Biblia, Job mismo lo tuvo, ¿no? De todas maneras, es como que nace el cuestionamiento o la pregunta, pero uno la lleva a Dios. En mi caso específico, por ejemplo, me acuerdo un día patente donde estaba con muchas preguntas en cuanto a lo que nos tocaba vivir, y me meto en mi cuarto y hice algo que quizás muchos hacemos en algún momento, que es tomar la Biblia y ver dónde se abre, ¿no? Jugar un poco a la ruleta bíblica, ¿no? Hacer así, ¿no? Y con muchas preguntas, con mucha debilidad, la Biblia se abre en Salmo 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y fue recordarme a mí mismo que todo lo que Dios todo lo que Dios permite tiene un propósito. Y hay algo que quizás hablábamos hace un rato fuera del podcast. Son momentos en los que uno tiene que rendir lo que siente ante lo que sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento humanamente no siento que Dios es bueno, pero sé que Dios es bueno. Humanamente quizás no siento que Dios tiene un propósito, pero Dios tiene un propósito. Si me guío por lo que siento, ese momento de cuestionamiento perdura y quizás me lleva a un mayor cuestionamiento de Dios. Pero si me guío por lo que sé, ese momento de cuestionamiento termina, porque rindo lo que siento ante lo que sé, que es que Dios es bueno ayer, hoy y mañana. Así que gracias a Dios tuve la posibilidad de salir adelante más allá de ese momento de debilidad donde, como digo, me cerraba en mi cuarto, apagaba la luz porque no quería que nadie me vea, y quizás tenía 1 y 1000 preguntas para Dios. Lo tuve, sí, pero gracias a Dios siempre lograba salir adelante. Así es, y bueno, gracias a Dios hoy su mamá milagrosamente se ha restaurado, se ha levantado. Pero ¿qué consejo le darías, Ale, a aquellas personas que están viviendo quizás una misma situación, que no han visto una mejoría, o que quizás incluso en vez de mejoría ha decaído su problema, su enfermedad? ¿Qué consejo les podrías dar a todas estas personas? Bueno, una de las cosas que siempre sugiero es que se permitan sentir. A veces dentro del mundo evangélico y el mundo cristiano, como que nos equivocamos cuando vemos a alguien pasando una prueba, ¿no? Como un ser querido que tiene una enfermedad, le decimos, bueno, tenés que estar bien porque sos cristiano y porque tenés a Dios. Y no permitimos que la persona quizás, ante la pérdida, quizás inclusive, que quizás es lo más difícil, tenga su duelo, ¿no? Y transite su experiencia como hombre, como mujer,
siempre aferrado de la mano de Dios, pero que sienta lo que tiene que sentir. Nos equivocamos, me parece, cuando le decimos a la persona, tenés que estar bien. Es verdad, tiene que estar bien, pero también tiene que transitar su duelo, como digo, con la Biblia abierta y aferrado a la mano de Dios, que es el único que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Enfatizo eso. Dios es el único que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Creo que también nos equivocamos cuando le decimos a algún hermano o a alguna hermana, sé lo que sentís. No es verdad. Sí, no. Cada uno es diferente. Cada uno es diferente. Quizás la experiencia puede ser la misma, pero todos somos diferentes, así que sentimos diferente. No hay un elemento para medir cuánto estoy sintiendo y qué es lo que siente el otro. Y personalmente es las preguntas, como decía hace un ratito, la debilidad, los cuestionamientos, llevarlos a la presencia de Dios. Siendo sincero, a veces con el alma en pedazos, con lo que siento apenas entendiendo o descifrando, llevarlo delante de Dios y decirle, Dios, no entiendo, no sé por qué me está pasando esto, pero te pido que me des paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Confiando y rindiendo, como digo, lo que siento ante lo que sé, más que nada. Así es, y yo contaba el episodio anterior yo pasé una prueba difícil también, hace 4 años, lo compartí, mi mamá se puso enferma y ella no se restauró, ella en 3 días murió. Claro. Y fue un momento muy difícil, muy triste, que cuestioné eso a Dios, si te oré, si te lo pedí y no me contestaste como yo hubiese querido. ¿Y cuántas personas puede haber así, de que le piden a Dios y parece que no contesta? Pero yo después, ya en el silencio, ya más tranquilo, a mi mamá le dio 2 paros cardíacos. Entonces el doctor me dijo, mira, ya no le podemos hacer otra, resucitarla, podría decirse de esta manera, porque si ella sobrevive va a quedar mal. Claro. Físicamente. Entonces yo entendí que lo mejor es que Dios se la llevara, porque hoy está sana y que quizás hoy la podríamos tener, pero ¿bajo qué estado? Y entonces esto es perspectiva, poder pensar de una manera diferente y positivamente, porque Dios tiene el control de todo y está sobre todo. Exacto. Y Él siempre está un paso adelante, donde hoy no lo entiendo, pero eso que Él está decidiendo es lo mejor para mí y los que están a mi alrededor. Y damos gracias a Dios que en tu caso hoy tu mamá está bien, sí. Y nos alegramos, nos contentamos por eso, porque Él así lo decidió. Entonces, que tú puedas pensar que quizás el vecino, la vecina está bien, se mejoró de su problema, de su circunstancia difícil, y tú aún no. Como decía Ale, permite, acércate a Dios, muéstrale todas tus cargas, y Él te va a responder de alguna otra manera. Sí, y también creo que son momentos en los que uno evalúa cuánto creo en lo que creo. Porque creo que una cosa es cuando uno habla, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos una esperanza de vida eterna, una cosa cuando lo decimos, pero otra cosa es cuando tenemos que aferrarnos a eso porque un ser querido partió o está por partir. Yo creo en un lugar donde no hay lágrima, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, dice la palabra de Dios. Entonces, en esos momentos uno se aferra a eso y, como dice la palabra de Dios, esa esperanza se convierte en un firme ancla del alma. Lo cual no significa que no dolés, no transitas un duelo. El duelo es normal y es sano inclusive. Pero siempre con esa esperanza que te ayuda a seguir adelante. Nosotros tenemos una esperanza que es un firme ancla del alma. Y en estos momentos hay que agarrarse firme de esa esperanza y preguntarme, bueno, ¿realmente cuánto creo en lo que creo? ¿No? Si es parcial o total, y no, decir, ¿realmente creo en esto?
y vuelvo a aferrarme de la mano de Dios a pesar de ese momento de debilidad, ante la prueba que sea en realidad. Y ya por estar terminando este tiempo, entonces podemos concluir o decir que no importa cuánto conocimiento tengas de Dios, si le conoces mucho, poco, lo importante es que le creas, lo importante es que te le acerques, porque eso hemos aprendido, de que todas estas circunstancias difíciles es para acercarnos a Él, para que veas que Él está ahí en todo este tiempo, circunstancias difíciles, y que hoy podemos pasar, pero quizás lo más seguro es que más adelante nos vuelva nuevamente una prueba, unas circunstancias difíciles, y bueno, hay que afrontarlo de la misma manera. Y es importante lo que menciona Ale, poder expresar nuestros sentimientos, no guardárnoslos, porque si no se quedan ahí y es peor. Les hago un adelanto, los siguientes episodios vamos a estar hablando sobre esto, las emociones, para que podamos aprender un poquito más de esto. Pero Ale, me gustaría hacer algunas últimas palabras que quieras decir a las personas, a la audiencia, a lo que les quieras compartir, algún consejo sobre todo esto que hemos hablado. Bueno, quizás algo es, hablábamos con los jóvenes hace un rato, terminamos un congreso, una conferencia con jóvenes hace 1 hora, 2 horas, y en un momento hablábamos de cómo la vida no es necesariamente siempre color de rosa, ¿no? La vida es compleja, es una montaña rusa, a veces arriba y a veces abajo, y es importante transitar esos valles y esas montañas siempre con una perspectiva correcta, que es la de Dios, no la mía. Guiándome por lo que dice la palabra, no por lo que yo creo, siento o me contaron. Hablábamos de ese pasaje que también dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal manera que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Algo que tiene la prueba también es que es un gran momento para dar testimonio también. Hay vecinos y hay inclusive familiares que nos miran en el tiempo de prueba y ven que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que aparte del consejo de decir transitar la prueba tomado de la mano de Dios, también quizás una palabrita sería entender que la prueba es un gran momento para dar testimonio de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa esperanza de vida eterna, de esa relación que tenés con el único que te puede llevar desde este momento de prueba hasta un momento donde no va a haber lágrimas ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Así que, aunque suene difícil, te animo o los animo a hacer luz inclusive en los momentos de prueba. Ahí estaba pensando ahora lo que decía Ale. Cuando murió mi mamá y estuvimos ahí en el sepelio, vino una amistad mía y estando ahí me preguntó, oye, vio ahí a toda la gente alrededor, ¿por qué no están tan tristes? Claro. Como suele verse. Y realmente sí estábamos tristes, yo estaba devastado ante esa situación. Pero a la vez creíamos y seguimos creyendo que el cuerpo de mi mamá estaba ahí, pero ya su persona, su espíritu, su presencia ya no, ya estaba delante de Dios, y esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza. Por eso tratamos de ver más allá ante la situación. Entonces, que puedan ver eso en nosotros, una luz, una esperanza, una diferencia, y eso es lo que yo te animo. Dice ahí la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo te animo a que te acerques a Dios, que le ames, y eso te va a dar una perspectiva diferente. Todo lo que te suceda va a ser para bien. Incluso aunque en ese momento estamos pasando un momento difícil, en su momento lo vamos a entender, o quizás no, pero va a ser para bien. Si tienes algún comentario, alguna duda, va a aparecer ahí en pantalla el correo electrónico y con gusto te leeremos, te responderemos. Si podemos ser de ayuda, va a ser para nosotros de mucha bendición el poderte ser parte contigo. Ale, ¿dónde te podemos contactar? Si la gente ahí bueno, quiero hacerle una pregunta, no sé, ahí dónde pueden saber de ti. Bueno, en Instagram estoy como Ale Nuesh,
Y en Facebook también, Ale, y el apellido no es complicado, pero es Nuesch, así que ahí me pueden buscar. Y con mucho gusto, si tienen algún pedido de oración, inclusive, me lo pueden compartir y yo paro lo que estoy haciendo y oro en ese momento. Ahí está. Compartirles también, no lo dijimos al principio, pero bueno, tenemos una gran amistad, pero a la vez también no sabía decir cuál sería la palabra exacta, pero somos familiares porque su hermano más chico se fijó en la hermana de mi esposa, así que hoy están casados, tienen una linda familia, así que pues también eso nos convierte en familiares. ¿Qué seríamos? No sé, No sé, ahí nos dicen a ver qué somos, pero nos comentan lo que somos, pero bueno, familia y amigos somos. Y hermanos en Cristo. Y hermanos en Cristo también, así que les agradecemos por este tiempo, muchas gracias, Ale. Un gusto. Nos vemos la próxima, que el Señor te bendiga y adiós.